Bueno, hoy hablaremos de los impuestos. Parece mentira, etcétera. Bien. Hablaremos un poco de la historia, sentido histórico, cómo ha modificado la civilización, cómo han influido las guerras, las pestes, incluso las historias de mujeres, cuántas veces se han aumentado los impuestos para poder solventar un regalo demasiado oneroso de una favorita real. Bueno, de todo esto no hablaremos. Daremos 4 o 5 ejemplos de cómo se cobraban los impuestos en determinada época y en determinado lugar. Bueno, el primer ejemplo así tomado al azar es el Egipto de los Ptolomeos. Ese era en realidad un Egipto griego, porque los Ptolomeos eran descendientes de Alejandro de Macedonia, mejor dicho, de los generales de Alejandro de Macedonia. No eran egipcios, eran griegos. Pero a estos reyes solo les importaba acrecentar la reserva real, qué sé yo, para emprender conquistas o para pagar sus lujos, etcétera. No existía el concepto del impuesto como ingresando al erario público. Pero tampoco existía el erario público. Lo que existía era la propiedad del rey. El rey, lo que ahora son tierras fiscales, le pertenecían al rey. Y lo que hoy es el presupuesto público era el presupuesto del rey, que era el dueño de todo, ¿no? Y el rey lo destinaba a fines públicos en la medida en que esos fines públicos contribuían a sostenerlo. Es decir, los Ptolomeos no estaban interesados en mejorar la vida de sus súbditos, pero sí en sostener su dinastía y sostenerse como nación también, ¿no? Para poder justamente seguir cobrando tributo. El rey pagaba entonces su ejército. ¿Qué importa si lo pagaba como suyo o como ejército de la nación? Él necesitaba pagar ese ejército. Bueno, pero los Ptolomeos eran de lo peor. En Persia también agarraban las rutas de la seda y parece que nada alcanzaba a saciar la voracidad de aquellos reyes. Si bien es cierto que mantenían con esto su ejército, también es cierto que mantenían principalmente los lujos de la corte, y en el caso de Persia era verdaderamente un lujo asiático, ya que los perros de esta corte comían mejor que la gente del pueblo. Cuando llegó Alejandro de Macedonia a aquellos parajes, encontró no solo lujo en la corte, sino también ciudades paupérrimas, con barrios espantosos y una población que daba pena. En la Edad Media, bajo el régimen feudal, la palabra censo significaba también cierta carga anual que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que se les concedía, ¿no? Y había censos de todo tipo. Vamos a contar algunos impuestos extravagantes que se cobraban. Por ejemplo, en Bolonia, los arrendatarios de los benedictinos debían pagar un censo, un impuesto, consistente en el humo de un pavo cocido. ¿En serio? ¿El humo? El humo solamente. Era un impuesto muy barato, pero simbólico. Entonces se acercaban al señor, o en todo caso a los benedictinos, destapaban en su presencia el pavo, de manera que pudiera escaparse el humito que el pavo despedía, ¿no? Y luego se retiraban con el pavo intacto. O sea, lo único que cobraba el señor feudal era el humito, la olfateada. Que olfateaban el pavo y después se iban. Los vasallos del castellano de Tour-Chavon estaban obligados a ofrecerle todos los meses a este castellano un canario atado con un piolín a una carreta que debía estar arrastrada por 4 bueyes, pero lo que le ofrecían era el canario, gana de jorobar nada más. Era muy común también tener que pagar con gallinas, ahí ya tenía otro sentido, ¿no? Porque la gallina es un bien, mientras que el humo de un pavo no lo es. Los anteriores eran impuestos que servían para denotar el poder que se tenía. Tenías que hacerle oler el pavo, pero solo para que se supiera, que fuera ostensible el poder que el tipo tenía sobre vos. Bueno, aquí las gallinas ya son otra cosa, ¿no? La gallina es muy útil. Y además, como está muy a mano, es un bien
bastante líquido, que tiene mucha liquidez, ¿no? La gallina. Casi todos los impuestos entonces consistían en gallinas. También hay distintas clases de gallinas, ¿no? O impuestos gallináceos, de cuerpo, de hogar, de humo, de carnaval. La gallina de cuerpo era aquella cuya pluma servía para hacer colchones. Y cada vez que el rey se alojaba en los pueblos franceses por los que pasaba, los vasallos del lugar tenían la obligación de proporcionarle almohadas y colchones, y por consiguiente gallinas. Y entonces, discúlpeme, pero una pluma de gallina, me he tragado. Ahí, meta gallina desplumada. Era notorio el paso del rey por un castillo, porque los patios estaban llenos de gallinas de los campesinos, entregadas para hacer colchones y almohadones. El rey San Luis fue el primero en abandonar este impuesto, ¿no? Parece que en otro orden, los monjes de la abadía de Saint-Maur-le-Fou eran la excepción a esta clase de impuestos, porque ellos, digo, a la clase de impuestos abusivos, porque ellos cobraban impuestos a base de alimentos, y estos alimentos que recaudaban estaban destinados a mejorar la vida de los indigentes de su hospital, así que eso está bien. Algunos impuestos excepcionales consistían también en cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. El señor en estos casos no exigía más que un conejo, que por ejemplo tenía que tener la oreja derecha blanca y la izquierda negra. Entonces todos se desesperaban para encontrar esa clase de conejos y no incurrir en el desagrado del señor. Siempre que la cosa entregada, insisto en esto, era un objeto de ínfimo valor, había que darle sentido simbólico. Al duque de Rohan se le entregaban todos los meses 3 huevos, conducidos en un carro y descargados por medio de palancas. Un impuesto simbólico. ¿Para qué iba a querer el duque 3 huevos mensuales y encima descargados por medio de palancas? Solo para que se viera que tenía poder. También existían, en los momentos de crisis, impuestos que tenían un carácter especial. A veces no era dinero lo que se solicitaba, sino muebles, utensilios, coches, vasos y hasta los alimentos primarios, llegado el caso. Había también impuestos o tributos que se pagaban con el trabajo personal. Algunos señores se hacían pagar del siguiente modo. En el lago de Gandien, aquellos a quienes el señor arrendaba el derecho de pesca, estaban obligados a bailar un paso que todavía no se hubiese visto, a cantar una romanza que no se hubiese oído, con una letra que no fuera conocida. Es decir, tenían que ser coreógrafos, músicos y compositores para poder pescar en ese lago. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Bueno, en tiempos del rey San Luis, los juglares que entraban a París se salvaban de los impuestos cantando coplas. Los saltimbanquis también podían evitar el pago de impuestos haciendo bailar monos delante del recaudador de impuestos. Hágame bailar al mono y no pagabas impuestos. Como si usted fuera ahora a la FIP con un mono, lo hace bailar y el tipo dice, bueno, ya está. Bueno, en un castillo de Pontoise, las mujeres eximían sus impuestos si golpeaban las manos en los alrededores del foso del castillo, y los golpes eran para espantar a las ranas que no dejaban dormir al señor de Mantelou. Según el historiador, los castillos estaban rodeados de agua, que naturalmente esas agüitas se llenaban de batracios, que eran una raza indestructible, que cantaban toda la noche y no dejaban apolillar a los moradores del castillo. Bueno, había también impuestos de sal. Felipe de Valois, Felipe el Largo, el primero de los Valois, estableció un impuesto sobre la sal. Era Felipe V, me parece. Y fue llamado irónicamente el rey de la ley sálica. Claro, ¿por qué? Porque en realidad ley sálica quería decir que solo los hombres podían ser reyes, tal como ocurría entre los sálicos. Y la ley sálica es la que se aplica en aquellos países donde no hay reinas, como por ejemplo en Francia. Y casualmente Felipe V de Valois
el trono, accedió al trono de Francia con una sucesión bastante tormentosa. Él era sobrino de Felipe IV, el Hermoso, aquel que fue maldito por Jacques de Molay, el de los Templarios, ¿no? Bueno, murió Felipe el Hermoso, el hijo de Felipe el Hermoso, Luis X, murió también. Algunos dicen que envenenado por unas garrapiñadas que le habían preparado sus enemigos, otros dicen, clásica muerte de reyes, que había jugado a la pelota y que había tomado un vaso de agua fría. Eso lo creo más, porque si tomas agua fría y estás agitado te morís. Pero se murió. Después el otro hermano, que se llamaba Carlos, murió también. Y quedó este sobrino, pero se murió bárbaro, porque algunos decían que no le correspondía al sobrino, que era hijo de un hermano de Felipe el Hermoso, también llamado Carlos, sino a la hija de Felipe el Hermoso, que se llamaba Isabel, y que casualmente estaba casada con el rey Eduardo III de Inglaterra. Era ella. Pero, fíjense cómo es la cosa. La hija de Felipe el Hermoso vive. Se habían muerto todos los hijos de Felipe, pero la hija vivía. Y algunos decían, no le toca a la hija, le toca a un varón. Entonces, ya no a un hijo de Felipe, sino a un hijo de Carlos, su hermano. Ya cambiaba la cosa. Gran discusión. Finalmente se deciden por la ley sálica, es decir, aquella que impide o que establece claramente que solo los hombres pueden ser reyes. Se llama ley sálica porque los salios eran los que utilizaban esta ley. Pero también Felipe V establece un impuesto sobre la sal. Y entonces a esa ley de impuesto sobre la sal le pusieron también, le decían los franceses para jorobar, la ley sálica. Bueno, el Parlamento de París, sigo con los impuestos, ¿no? Discúlpeme esta digresión sobre Felipe. Murió mal Felipe, murió de una peste, medio leproso, una porquería. Respecto de la sal, el Parlamento de París estaba autorizado para recibir de los mercaderes de sal la sal necesaria para su consumo. Y eran también los tipos que vendían sal, eran en Francia los que enterraban a los reyes. Tenían ese privilegio. Cuando se moría un rey, lo enterraban los vendedores de sal. Decían que los reyes tenían el cuerpo salado. Todas tradiciones totalmente irracionales, pero así era eso. El honor de enterrar a los reyes les correspondía a los transportistas de sal. También existían en París impuestos pagados en vino. Las religiosas de Santa Genoveva, que es la patrona de París, ¿no? Jambier, estaban obligadas a obsequiarle a las autoridades todas las bebidas que producían. Así que el tributo fue abolido porque se escabeaban como locos todos. Bien. En las antiguas costumbres universitarias, los alumnos le pagaban al rector y a los profesores con guantes, birretes, panes de azúcar, pero principalmente pastelitos. Hasta el siglo XVII existió un impuesto de derecho de examen que conservó el nombre de pastilaria por los pastelitos que habían sido el origen de aquel impuesto, ¿no? Bueno, los recaudadores de impuestos siempre fueron despreciados. San Mateo, uno de los discípulos de Cristo, sufrió. Subió también, podría haber dicho, en media hora más duraba la charla. Subió un día al Gólgota y se encontró con personas que lo despreciaron muchísimo. Lo despreciaban porque él era recaudador de impuestos. Y siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba su fracaso como militar, y quizá pensaba en las hazañas de Don Quijote, era odiado por sus vecinos porque Cervantes también era cobrador de impuestos. El Quijote fue escrito por un cobrador de impuestos. Dice Borges, refiriéndose a esta parte de la vida de Cervantes: sospechándose indigno de otra suerte, como aquella en el mar, este soldado a sórdidos oficios resignado. Nuestro amigo Luis XIV, el Rey Sol, creó en Francia el diezmo.
Es natural, como su nombre indica, consistía en un diego, el 10% de todo el reino. Se ve que era un rey absolutista por cobrar el 10% a la gente. Es poquísimo, ¿no? Bueno, en Gran Bretaña estaba la ley del timbre. A mí siempre me hizo gracia esa ley. Yo cuando era chico me creía que era una ley que imponía penas espantosas para los tipos que tocaban timbre y salían rajando. No, señor. Es lo más lógico. Cuando vos te dicen, ¿sabés lo que es la ley del timbre? Y vos no estudiaste, y bueno, era una ley que condenaba a prisión a los tipos que hacían sonar los timbres de las casas para luego darse a la fuga. No, no era eso, sin embargo. Dice, eran estampillas que establecían impuestos a los diarios, a los folletos, los mazos de baraja, que siempre tienen, como sabe cualquiera que haya escolaseado, y todo eso. El impuesto incluía también, en el caso de Inglaterra, a los norteamericanos que todavía estaban bajo el dominio inglés. Esto irritó muchísimo a los colonos, que se sublevaron, y en el puerto de Boston una multitud enardecida arrojó, como bien sabemos, al agua el té grabado con impuestos. Fue el famoso episodio del tecito de Boston, inmediatamente anterior al comienzo de la guerra de los colonos contra la metrópoli. Escribió acerca de los impuestos Benjamin Franklin: solo hay dos cosas en la vida de un hombre que son inevitables: la muerte y el vencimiento de los impuestos. Pagamos derechos por una declaración de nacimiento y por una fe de vida, si nos examinamos o si tomamos un diploma. Pagamos a sí mismos si alquilamos, si vendemos, si damos, prestamos o hipotecamos. Bueno, todo eso decía Benjamin Franklin y listo. Se quejaba de los impuestos. Es muy norteamericano quejarse de los impuestos, porque es muy liberal el no cobrar impuestos, o cobrar pocos impuestos, dejar que las cosas se arreglen conforme al mercado. Algún día explicaremos por qué esto no es posible, y hoy en día en los Estados Unidos se cobran impuestos altísimos. Bueno, muy bien. Bueno, en una época, en los años 60, muchos artistas se radicaban en Estados Unidos por el tema impositivo. Claro. En Europa les cobraban un montón de impuestos, en Estados Unidos no. Hoy en día en todo el mundo se cobran altísimos impuestos. Bien. Cada vez que vemos una película de Robin Hood, siempre aparecen los cobradores de impuestos, y aparece el impuesto como injusto, ¿no? Y entonces el director de cine, un evasor probablemente, hace que el público sienta simpatía por el evasor fiscal. Pero el evasor fiscal no siempre es Robin Hood, ni siempre son campesinos pobres. Así que esa es la cosa, ¿no? Bien. Pero es gracioso. Caen los tipos, los esbirros del rey Juan sin tierra, a cobrar impuestos, y le sacan toda la cosecha al tipo, y le sacan todo lo que tiene. Después viene Robin Hood y todo así. Pero yo quería llamar la atención sobre este asunto. El impuesto tiende a ser, desde su nacimiento, un impuesto, mejor dicho, un tributo que cobra el que puede al que no tiene más remedio. Se cobra porque se puede cobrar, y se paga porque no hay más remedio que pagar. Eso es el origen de la relación de fuerzas que produce el impuesto. Cuando aparece el Estado, y cuando aparece la idea de que el impuesto, entre otros miles de usos, podría destinarse a fomentar el bienestar general, ahí me parece que estamos ante un avance sustantivo. Y entonces el impuesto sigue cobrándose por quienes pueden hacerlo, porque por la fuerza se cobra el impuesto. Si no hubiera fuerza, si no hubiera una fuerza pública, nadie pagaría impuestos. Si no te amenazaran con que algo te van a hacer, y si no pudieran hacerlo, claro, no pagarías impuestos. Pero lo que viene es un aspecto distributivo, un aspecto
del bien común, un aspecto municipal, empiezan a construirse calles, y eso despacito va sustituyendo, nunca del todo, al impuesto como sostenimiento de privilegios, de lujos de la corte, o simplemente el dominio de una clase sobre otra. Fíjense que en la Edad Media los campesinos le pagaban, los que menos tenían le pagaban al que más tenía. Bien. ¿Cómo cambió todo? Cambió muchísimo, según se ve. No, esas eran épocas oscuras, no como ahora. Hemos ido a la discoteca y el tipo me explicó que se le había caído la moratoria de la FIP. Sí, me imaginé que era un moroso. Que estaba a punto de perder la camioneta. Una camioneta Ford 32. Siempre él tiene que hacer autorreferencia, sí, ¿no? De cualquier tema. Incluso sobre de los impuestos. Y entonces me dio el disco Falsa Moneda, como induciéndonos a falsear nuestras declaraciones o a pagar en billetes falsificados.